La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia, un programa no solo literario. ¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura. Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Seguimos experimentando nuevas modalidades de hacer un programa de radio. Matías Bertini, ¿quién les habla? Buenas noches, gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Alexis Levy, estamos acá pisándonos un poco por estar charlando. Ahora en medio de videoconferencia estamos, Mati. Sí, creo que Blade Runner se quedó corto. Es su idea de futuro. Sí, seguramente. Ahora nos dimos cuenta que la radio casi que ya es obsoleta. Es tremendo, porque ahora, digamos, hasta podríamos haber invitado gente para que se enganche en esta conversación. ¿Vos te das cuenta, no? Claro, podríamos meter, si queremos, 50 invitados. Impresionante, impresionante. Podemos hacer radio en vivo como hace Dolina con público, ¿no? Digamos, sin la genialidad de Dolina, claro. Ahora hasta Dolina sigue haciendo el programa. ¿Quién le hubiera dicho? Tal cual. Todo sigue. Bueno, esta idea de las nuevas tecnologías nos habla un poco también del paso del tiempo. Y justamente, hablando un poquito del paso del tiempo, es uno de los temas que toca la novela que vamos a charlar hoy, ¿verdad, Mati? Clásico de clásicos. Dijimos que este año íbamos a hacer clásicos y bueno, arrancamos muy arriba, realmente muy arriba. Muy arriba. Sí. Podemos resumir que vamos a hablar de la escritora más importante de la historia, la mejor escritora de la historia. ¡Qué tema fuerte! ¡Qué taxativo lo tuyo! Me parece que sí, tendrás que decir. Ahora que lo pienso bien, sí. Sí, claro. Sí, doctor Kokuma, ¿a usted le parece que es la mejor escritora de la historia? Yo diría que sí. Claro, en este momento. Y la verdad que lo que hace Virginia Woolf en todas sus novelas, las novelas menores, vos sabés que he leído, ahora vamos a entrar en la novela principal que nos toca hoy, pero he leído hasta Flush, que es la del perro, y es una preciosidad. Esa no la leí, preciosidad. Vos decís, no puede escribir tan bien. Y es una novelita muy corta, muy menor, que no toma... Pero está tan bien escrita que no se puede creer lo que hace esa mujer. La verdad no se puede creer. Y creo que lo que hace acá, en la novela que vamos a charlar hoy, es impresionante. Que no es... Vamos a hablar en esta oportunidad de Orlando, la novela favorita de muchos. Exactamente. De muchos. Hay muchas personas que cuando le preguntás que leyeron a Virginia Woolf y que coinciden en que es su favorita, sin embargo no es la novela más clásica de Virginia Woolf porque uno la asocia con La maestra del indirecto libre, y esta no es una novela del indirecto libre hasta el final, pero digamos que 3/4 partes de la novela no lo usa, es más bien una literatura lineal, casi decimonónica. Sí, en algún punto sí. Pero lo que tiene es que usa una cantidad de recursos que están tan bien logrados. Sí. A ver, lo que nos pasó con vos, Mati, cuando estuvimos leyendo, o sea, vos la habías leído ahora, yo la estuve repasando, es que nos dimos cuenta que de alguna manera del grupo de Bloomsbury, de donde sale el mismísimo James Joyce, ella es la mejor. Sí. Pero de verdad que ella es la mejor. Y esto no es digo, a ver, James Joyce es lo que vos quieras que sea, fantástico, pero menos Virginia Woolf tiene una ventaja.
Claro, Virginia Woolf escribe para la gente y vos lo lees y entendés la historia y vas hacia adelante y te regocijás en la historia porque es hermosa en lo que les sucede. Sí, a ver. ¿Cómo escribe? Por ahí Mrs. Dalloway o Alfaro pueden ser novelas que espanten un poco al lector primerizo, si se quiere. Pero si empezás por Orlando no tenés ningún problema. Bueno, pero en absoluto. Y es la sexta novela de ella, imagínate. Recién es la sexta novela. Orlando es una historia a la vez casi de ciencia ficción, fantástica, ¿no? En algún punto, no de ciencia ficción porque no usa ninguna ciencia atrás de esto, pero sí fantástica, ¿no? Que tiene recursos fantásticos. Antes del boom literario, de latinoamericano, podríamos decir que estaba Virginia Woolf haciendo una especie de fantástico, ¿no? De ese tipo de literatura realista fantástica, ¿no? Porque hace historia y a la vez mete elementos fantásticos. Y es de la línea esteticista. Sí, totalmente. ¿Vos lo relacionaste igual que yo, que con Oscar Wilde? Obviamente, sí. Sí, para mí va en línea con esa idea. Esta es una novela del año 1928. Pensemos... Sí, bastante después de Oscar Wilde. Claro, sí. Bastante después, pero tampoco era una cosa que digamos tan lejana. Unos 30 y pico de años, digo, ¿no? Es como si hoy un escritor... Sí, no es mucho, es una generación nada más. Por un escritor de la década del 70, digo, no estamos tampoco... Claro, es una generación nada más, es una generación. Y lo que hace, me parece que es bueno saber de qué trata, como para que el que nos está escuchando diga de qué trata Orlando. Podríamos decir que es como... Porque en realidad la novela se llama en inglés Orlando Biography, ¿no? Sí, una biografía. Una biografía. Sí. Y trata de jugar con esa idea, totalmente faltando absolutamente a toda idea de biografía. Sí, partimos de una sátira, ¿no? Es que de alguna manera sí. Es una sátira, digo. Es una sátira que... Posicionémonos, la novela arranca en el 1600 con un personaje adolescente que va aparte anclándose en distintas etapas que cualquier inglés lo puede reconocer, porque habla, por ejemplo, de la Gran Nevada, que fue en el 1630 y pico, por la Inglaterra de por aquel entonces de Isabel. Claro, la reina Isabel, sí. Sí, y él era el príncipe Orlando, que en esa década, en esa Gran Nevada, queda varado un buque con personas de la realeza rusa, donde aparece, él se enamora por primera vez de una tal, que satíricamente la llama Sasha, que es un hombre que puede ser tanto de hombre como de mujer. O sea, ya arrancamos con esa idea ambigua que además a simple vista no podía distinguir si era un hombre o una mujer, de quien se estaba enamorando. Maravilloso. Sí. Está justamente anclada en una época que fue la Gran Nevada, que fue que se congeló. De hecho, los barcos quedan ahí casi presos porque se congela todo el río Támesis. Entonces quedan varados ahí la realeza, no se sabe en realidad si es una farsa, si son espías, no se sabe qué carajo estaban haciendo esos rusos ahí. Y es el gran amor de Orlando, por el cual él también empieza a querer escribir algo, empieza su vocación de escritor, ¿no? Que tiene ganas de escribir poesía. Lo cual es maravilloso, porque él es como muchacho de 16 años, y es una biografía que arranca desde ahí prácticamente. Sí. O sea, ya por biografía es mala, porque no arranca desde los padres, sino que no se sabe de dónde sale Orlando. Y es más, claro, o sea, ya como biografía no sirve. Y entonces, claro, falta. Y lo interesante es que él es el protegido de Isabel. No es ninguna cosa menor esa, ¿no? Porque eso va a tener repercusión con el tiempo en lo que tiene que ver con las construcciones, con las propiedades, con los terrenos, ¿no? Con los territorios, y va a tener que ver cómo eso pasa a través de los siglos. Sí. Capítulo 1, ¿no? El comienzo. Él. Porque no hay dudas de su sexo. O sea, ya arranca la novela
¿Por qué? Genia, Si me pones genia él, total, es que genia no hay total. dudas de su sexo, digo. O sea, ¿por qué arranca así la novela? Claro, ¿cuál era el punto? Sí. Aunque la moda de la época contribuyera un tanto a disfrazarlo, dice, es buenísimo, ¿no? Digo, en esa idea, claro, ya entra diciendo, es tan lindo y es tan, ¿no? Y tiene rasgos tan femeninos y cosas tan femeninas, pero sigue siendo un hombre. ¿Qué onda entonces? Y arranca con esa... Sí, es importante además el prefacio, ¿no? Donde Virginia Woolf le agradece a más o menos 60 escritores que va mencionando. Sí. Le agradece uno que me llama la atención, que vuelvo sobre el tema de las propiedades, porque habla de alguien que la asesora, ¿no? Uh-huh. Y que dice, sin él o sin ella, no me acuerdo ahora, hablando de confusiones de sexo, dice, yo hubiera cometido errores tremendos en lo que es la ley y las cosas de territorio. Porque ella trata de hacer, a través de Orlando, uh-huh, no solamente una biografía falsa, ella trata de hablar de Inglaterra. O sea, a través de Orlando hablamos de toda Inglaterra. Eso es tremendo también. De sus etapas históricas y sobre todo de los escritores, sí, ¿no? Porque aparece Alexander Pope, va a aparecer más adelante. Alexander Pope, cierto, sí. Y el que la critica, y lo critica a él, ¿no? Hay uno que le critica a él de que Shakespeare lejos estaba de ser un hombre aristócrata y burgués, digo, ¿no? Hablan de las miserias de Shakespeare y que era un escritor claro, que andaba ahí cobrando de mango en mango, ¿no? Sí, tal cual, sí. Además porque vos fijate que habla sobre el prestigio de la crítica, uh-huh, y cómo la hace mierda la crítica, ¿no? Sí. Cómo él empieza a escribir su poema, que algunos lo traducen como el roble, pero yo, por lo que sé, es La Encina, poema largo y casi un poema eterno, porque es toda la vida se la pasa escribiéndolo. Como Walt Whitman, ¿no? Claro, es como Hojas de Hierba, ¿no? Y lo empieza a escribir recién cuando puede despegarse de la crítica, cuando puede dejar de importarle lo que diga tal hombre prestigioso de literatura que le hablaba y le decía, no, esto es una porquería, no sé qué. Y a él le gustaba ser melancólico y escribir cosas lloronas, ¿no? Y sí, cosas sobre la naturaleza. Y había algo en esa encina donde él se sentaba, que ese es un punto importante, que tiene las hojas que no mueren, ¿no? Y que son desde los árboles perennes, ¿no? Tiene algo de él. Vos fijate que hay algo de Orlando que está en ese árbol, y ese árbol es Orlando y Orlando es ese árbol, digamos, hay como una mezcla ahí. Incluso, repasándolo la otra vez, encontré algo donde la reina dice, porque la vieja le amaba, dice, y la reina, que sabía reconocer a un hombre cuando lo veía, aunque decían, le urdió una ambiciosa y espléndida carrera, le dieron tierras, le asignaron casas, iba a ser el hijo de su vejez, el cayado de su dolencia, el roble o la encina que sostendría su flaqueza. Es buenísimo. Uh-huh. Ya de entrada te está diciendo, lo personifica a Orlando, la reina lo personificaba a Orlando como esa encina, como ese árbol, ese roble, uh-huh, ¿no? Y me parece que desde ahí él forma parte de esa imagen perenne del árbol que va transcurriendo el tiempo y que él sigue ahí, digamos, ¿no? Desde ahí va, por lo menos el comienzo. Sí. Pero tiene un montón de aventuras más él. No, claro. Otro detalle también muy importante es a quién está dedicado este libro y que es por ahí el motivo o la idea primigenia de Orlando, que está dedicado a alguien que es desconocido, por lo menos para la época, que es Vita Sackville West, que era nada más y nada menos que la pareja de Virginia Woolf. Y ella, quien estuvo siempre con un hombre, también tuvo esta historia con Vita, que era una señorita de la época. Claro. Uh-huh. Y es más, ella Orlando, ¿no? le escribe. Uh-huh. Sí, porque a ella además le escribe otros libros, además, ¿no? Uh-huh. Vita es como la musa de Virginia Woolf, donde su esposo sabía
algo sospechaba y dejaba que sucedan porque eran una pareja bastante liberal en ese sentido, en el sentido sexual de la cuestión, entonces se dejaban las aventuras y las cosas. Y ella tenía su amor por Vita. Sí, sí. Más en el libro Flush, que mira, como lo vuelvo a nombrar, el del perro, era un perro de Vita. Ah, mira. No era un perro de ella que Virginia lo redobla y, digamos, lo arma en una aventura. Está muy bien eso. Es que sí, creo que desde ahí toca temas fundamentales, obviamente que son ya de entrada la sexualidad, la ambigüedad de los personajes, la hipocresía. Sobre todo. Pero algo pasa ahí, pasan los años. A ver, aclaremos una cosa. Orlando llega a los 30 años como hombre, siendo embajador de Inglaterra en Arabia, ¿no? Si no me equivoco, en Arabia es. En Turquía. Y Constantinopla. Pero ¿cuántos años pasaron hasta ahí? Y cuando va a Turquía ya estamos, creo que en el 1800. Pero Orlando solamente tiene 30 años. Frustrado porque claro, él estando en la realeza, con todas las comodidades que tiene, él pide conocer a un escritor, ¿no? Entonces va Nicholas Green a visitarlo para poder charlar sobre literatura, sobre poesía y demás, y lo que le dice básicamente es, mirá, o sea, vos vivís muy cómoda acá, y para escribir tenés que ser pobre, vivir en la parte más horrible de la ciudad, básicamente, y que sin eso no se va a poder inspirar nunca. Entonces Orlando queda medio frustrado con esa idea, y desganado pide, me quiero ir a la mierda. Irse a la mierda era trabajar como embajador en algún lugar lejano, y bueno, lo mandan a Constantinopla. Y que en sí la revolución los echa a todos a la mierda, digamos. Hay un momento que toman el poder los turcos y destrozan todo. Y él queda ahí, sobrevive obviamente, pero bueno, del cansancio, el estrés, se duerme 7 días, queda 7 días dormido y se despierta siendo una mujer. Dormido. Pero y eso es lo maravilloso. Sí. Yo creo que ahí hay con todo un juego, ¿no? Previo. A eso iba. Ahí yo tengo un montón de anotaciones acá. Hay un momento de representación ahí que es totalmente teatral. Y es la gran escena del libro, digo. Es como el sumo en el momento más importante del libro. El momento más alto es donde aparece de una manera imposible de narrar, ¿no? Claro, porque aparte el mismo narrador, narradora, es brillante porque aparte juzga, se ríe. El narrador, exactamente. Hace unos juegos increíbles porque aparte, viste, como que se va de estar charlando algo, le está contando algo, bueno, pero alejémonos acá, dejemos un rato a Orlando ahí en su cama pensando, durmiendo, para reflexionar sobre esto. Y te empieza a interpelar para tratar de charlar con el lector. Uh-huh. El narrador se va de la escena y se pone a charlar. Y es un narrador muy participante, que eso me parece fantástico también. Muy participante. Pero en el momento mientras Orlando duerme, es tan fuerte porque aparecen 3 musas. Uh-huh. Él dice que aparecen 3 musas que son las que se quieren pelear por él. Se quieren pelear por Orlando, ¿no? Que son pureza, castidad y modestia. Son las 3 virtudes que le suponen a las mujeres y a la sociedad victoriana. Uh-huh. Te das cuenta que son los valores más grandes de la sociedad victoriana. Y esos 3 valores pierden contra la verdad. ¿Por qué? Porque esos 3 valores, esas 3 musas, son una hipocresía, está diciendo todo el tiempo. Y la verdad es la que triunfa y te dice, nadie podía negar que Orlando era una mujer. Cuando se despierta, ¿no? Y eso es brillante, me parece que hace todo un juego muy griego, muy de teatro también. Es muy teatral. Casi. Sí, tiene escenas preciosas. Que pierdan contra la verdad, me parece que es un logro maravilloso que hace ahí Virginia Woolf, haciendo que todo lo demás cae frente a la verdad. Digamos, uh-huh. Todos los demás valores frente a la verdad caen y son mentiras, ¿no? Los califica de ahí. Por eso fue también bastante polémica. No, eso no tengo duda. Ya desde que esté dedicada a Vita, ya desde el prefacio que arranca polémica.
para lo que era la época. Claro. Además de que se va metiendo Sí, con distintas etapas, porque van cambiando los reyes a lo largo de la historia. Claro. Y Orlando sigue teniendo 30 años y vos decís, pero ¿qué pasa acá con el tiempo? Claro. De hecho, después él vuelve. Es más lento, ¿no? Es como si fuera... Vuelve a Inglaterra previo a pasar en una estancia cuando él se... Aparte, a ver, se convierte en mujer y para el personaje Orlando no sucede nada. Sí. No es traumático, no es nada. Eso es increíble, sí. No es que se asusta, no es que... Claro, le da curiosidad, no, bueno, listo, ahora soy mujer, dice, ya está. Que ese es Aparte, el gran mensaje se de Virginia despierta. Woolf, ¿qué diferencia hay? Exactamente. ¿Qué diferencia hay? Digamos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, Pero sí hay se va a varias notar cuando él vuelve a Inglaterra, diferencias. porque todas Claro. las propiedades que él tiene, automáticamente sus herederos, porque te había tenido hijos, además, cosa que nos enteramos casi como al pasar. Ah, cierto, sí, cierto. Detalle, viste, que te dice, claro, los hijos murió en Turquía ¿En qué y momento? bueno, nos quedamos con los bienes nosotros. Él vuelve, hace el reclamo, Claro. porque yo soy Orlando y soy el dueño de todo esto, pero no es que llame la Claro, atención, porque pero- ellos, los sirvientes de él, lo reconocen como Orlando, por más que tenga un cuerpo de mujer y no hay un conflicto en eso, pero el conflicto sí que hay es que siendo mujer no puede tener propiedades. Claro, ahí empieza el problema, sí. O sea, no es el problema por el género de él, nadie deja de reconocerlo como Orlando, el único problema es que él como mujer no puede tener derecho a tener posesiones. Sí, eso es brillante porque ahí empieza la crítica también a la parte más actual, ¿no? Cómo una mujer no puede tener posesiones, Sí. ¿no? ¿Cómo hacen para que ella pueda ¿no? Que eran de ella, ya. Ujú. De por sí eran de ella. Sí. Es casi una metáfora y a la vez como una puesta en juego, ¿no? Como un argumento. Es casi un argumento. ¿Y qué pasa si yo mañana me despierto mujer? ¿No? ¿Qué pasa si el rey mañana se despierta mujer? ¿No? O el dueño, el duque, se despierta mujer. ¿Qué pasa? ¿Pierde las propiedades? Claro, ¿cuál es la diferencia en realidad? Y es constantemente esa diferencia. Y ahí empieza la hipocresía de la sociedad, y eso es brillante también. Es genial como lo va explicando, me parece. Ya estamos en el el 1800, narrador. además, cuando Sí. aparece su nueva pareja, que es muy bueno también como discuten, pero vos sos un hombre y vos sos una mujer, o sea, empieza a reírse porque los roles como que están cambiados, que es este muchacho llamado, o muchache, porque no sabemos ya quién es quién, Claro. no sabía que avanza. Sí, tal La cual. historia tal que cual. es Squire Marmaduke Bonthrom Shelmerdine. Toma. Shemerdín, toma. Tirate un nombre, guacho, claro. El Brian conocido. ¿Qué? Muy bien, sí. Ya para esa instancia ya no sabemos ni siquiera dónde estamos parados. Pero Sí. lo importante sí es que más allá de estas dos parejas de Sasha o de Shelmerdine, digo, el amor de Orlando durante toda la historia es la literatura, porque se la pasa leyendo. Se la pasa leyendo y trabajando en ese libro que lo tiene siempre aferrado a lo largo de toda su biografía, ¿no? Sí, lo tiene obsesionada toda su larga y lenta vida, porque de alguna manera es lenta, ¿viste? La vida Por de más que el ella. texto no es Y lento. todo el tiempo que vuelve sobre... No, para nada, porque por más que vuelva sobre la encina, parece que ahí fuera el lugar donde todo el tiempo se detiene, ¿no? Ahí es donde todo y se pone y transcurren los años y ella puede estar ahí y no pasa nada, ¿entendés? Y no la tocan los años, eso es lo que parece que pasa, ¿viste? No la tocan digamos, la vejez no la toca, lo cual es tremendo, ¿no? No, la ¿Y vejez cómo no, atraviesa porque, eso? A ver, la novela termina con un Orlando de 36 años, pero Claro. ya en el 1928. Es increíble. O sea, en la historia de Inglaterra pasaron 370 años y Orlando solamente tiene 36. Es impresionante. En 6 años, no. O sea, 20 de narración. Sí, más. 20 años. Son 20 años de Arrancamos narración con de Orlando de Orlando. 16 años y lo abandonamos a los 36. Claro, y ahí termina esta biografía que sigue siendo falsa porque no se muere.
Porque no nace. Claro, no nació, no vivió. Es un delirio, lo pensás y es un delirio que me parece muy bien manejado. Un delirio manejado con unos hilos de arriba. Sí, porque te digo, que el gran personaje que es ese narrador o narradora que está ahí todo el tiempo ahí diciendo y llevándote a la historia, entrando y saliendo y haciéndote reflexionar además, ¿no? Es como si fuera un tratado de reflexión sobre la idiosincrasia inglesa. Casi que es eso. Y una denuncia, ¿no? Sobre el maltrato a la mujer, sobre el desprecio a la mujer y la hipocresía que hay ahí, ¿no? Claro, claramente. Porque en no definitiva, por nada es uno de los textos de Orlando, lo único que cambia es el sexo, y para Virginia Woolf eso es algo totalmente banal. Orlando siempre es el mismo. Claro. Sí, sigue siendo la misma melancólica, la misma, amante de la literatura, sigue siendo esa cosa. Sí, melancólica es la palabra, creo yo. Y su escritura tampoco cambia. Es. Porque él sigue escribiendo el mismo libro, por más que haya cambiado de género. Texto. No hay ningún cambio tampoco en su narrativa. Sí, y eso es algo brillante, me parece, como reflexiona además de los sexos, ¿no? De los géneros. Y estamos hablando del año 28. Claro, estamos muy adelante. La literatura feminista previa a Simone de Beauvoir, te digo. Sí, muy adelante estaba Virginia Woolf. Y la verdad que tuvo también un contexto que le permitió, porque este grupo de Bloomsbury era justamente bastante liberal en sus relaciones y bastante permisivo, como un permiso más grande de escribir y de ser avalada ante la escritura, cosa que no le pasó en otros círculos literarios, como por ejemplo a Mary Shelley, para no irnos de Inglaterra, ¿no? En la que ella, si bien publicaba, era siempre la sombra de su marido, ¿no? De Percy Shelley. Claro, y ella era como siempre la sombra, que tuvo ella importancia, Frankenstein tuvo importancia después, pasados los años, pero siempre ella estuvo como la sombra incluso de Polidori, a la sombra de Shelley, pero no. O Victoria Ocampo a la sombra de Borges y Bioy, digo, no, para venir a estos lados. Bueno, sí, sin irnos muy lejos, claramente. Bueno, también pasaba, bueno, ya no en la literatura, pero sí en el arte, como Frida Kahlo, que tuvo más importancia después también que Diego Rivera. Incluso hoy es más conocida la imagen de Frida Kahlo que de Diego Rivera, pero no en ese momento. Pero en el grupo de Bloomsbury sí que destacaba Virginia Woolf. Grupo por ahí que hasta estaba John Maynard Keynes metido ahí. Digo, era un grupo de filósofos, artistas, intelectuales. En definitiva, del orto, sí. Sí. De ingleses que se juntaban a tocar temas que iban, qué sé yo, desde la estética, bueno, obviamente la economía, porque estaba Keynes metido ahí. Claro, Keynes estaba ahí, tenés razón. Feminismo, pacifismo, digo, debía de una cosa que desbordaba, ¿no? Que era un grupo ya polémico, ¿no? Algo muy difícil muy difícil también de repetir pensándolo hoy, ¿no? Vos fijate que ahora vamos a hacer también un paralelismo, pero más que nada quería notar esto, no porque vayamos a hablar de Joyce, pero sí de la forma en que tenían de consideración de la mujer, que era muy distinto. Por eso tenía el lugar que tenía Virginia Woolf ahí. Porque, por ejemplo, en el Ulises, donde Joyce hace hablar a Molly Bloom, la hace hablar desde una liberación de la mujer muy fuerte, ¿no? Molly Bloom habla de su sexo, habla de su vagina, ella le pone nombre, ¿entendés? Está en un inodoro, ¿no? Es impresionante lo que sucede ahí. Algo que nadie se le hubiera ocurrido darle ese lugar a la mujer desde ahí. Y ya lo hacía Joyce desde ahí, ya lo hacía analizando a su mujer, pensando en su mujer, pensando en su hija, ¿no? Y metiéndose y tratando de liberar esa mente femenina que había en ese lugar, en ese momento. Y ahí, claro, Virginia Woolf nadaba solo lo que quería y destroza todo lo que uno tenía pensado en cuanto a literatura. Me parece que incluso ella usa
por esta claridad, es mejor el indirecto libre que ella usa. Aclaramos que el indirecto libre es una narración en tercera persona, pero que está totalmente mezclada con el personaje. Entonces, no hay una diferenciación entre la tercera y la primera, y va yendo y entrando y saliendo de la mente y entrando y saliendo del personaje. Algunos lo hacen con mayor éxito magistralmente, ¿no? Digamos, la verdad que esa libertad que tiene le permite escribir el texto con una prosa inigualable. Sí, y en el caso de Orlando aparece en el último capítulo prácticamente, que ya es en el presente, y se mete en la cabeza de Orlando, va, viene... hace lo que se le canta. Sí, ¿no? sí, que va haciendo. Hay unos atisbos anteriores igual, sí. Hay unos atisbos anteriores de eso, pero que lo maneja de forma un poco más evidente. Pero sí, el fuerte está sobre el final, eso es verdad. Lo usan casi como si fuera el momento entre la costumbre shakespeariana del monólogo interior que usaba Shakespeare y el indirecto libre que usan los del grupo de Bloomsbury. Sí. Sobre sus obras, ¿no? Uh-huh. Que esos sean los momentos épicos, donde el indirecto libre o el monólogo interior es el momento más alto de la obra, ¿no? Hay algo de ese uso, me parece, de costumbre de esa tradición shakespeariana que tienen. Sí. Pero bueno, no sé, tiene muchísimo para hablar Orlando, me parece, en ese sentido. Sí, estaba pensando en derivaciones que surgen de Orlando. Y sin ir más lejos, es Las aventuras de la China Iron, novela de Gabriela Cabezón Cámara. Es nuestro Orlando gauchesco. Totalmente, sí señor. Uh-huh. Sí señor. Por hay algo motivos, de eso, no solo claro por la ambigüedad sexual, que no está bien definido el sexo del personaje, digo, no es algo que importe, y el juego histórico. Claro. En realidad importa porque no importaría, digamos, ¿no? Claro. Toma importancia porque eso no lo deja de constituir, ¿no? Y el disfraz, el transvestismo que hay ahí es muy fuerte y muy interesante, sí. Uh-huh. También, bueno, tiene una película, por supuesto, del año 92, ¿sí? Que la protagoniza Tilda Swinton. De una manera brillante. Creo que no hay mujer más andrógina que Tilda Swinton. Y la verdad que es una gran película, está muy bien lograda. Yo creo que se perdió una enorme oportunidad de haber hecho una muy buena versión de Orlando por comienzo del 2000 con Jared Leto. sí, Jared Leto podría haber sido. Sí, ahora que lo decís. Claro, habría que verlo, ¿no? Haciendo de toda la parte de Mina, me encantaría. Hubiera sido muy bueno. Sí. Pero hay personajes y creo que hay literatura también que varía sobre eso. Bueno, lo de Oscar Wilde estaría muy bien, también considerado. Uh-huh. Hay varios que podríamos considerar que son como referencias que hace Orlando al mundo de la literatura, ¿no? Sí, clásico. Entonces que cumplimos. Era necesario obviamente tratar a Orlando, y bueno, ese primer programa que grabamos sobre Virginia Woolf, por suerte tenemos muchos más libros de ella para seguir hablando. Es verdad, podríamos ir en algún momento sobre otro, sí, y creo que ha sido bueno. Claro. Cuéntenos en las redes sociales, pueden engancharse y contarnos qué les pareció los que leyeron de Orlando, o qué pasa ahora después que lo hayan leído. Me parece que es una buena invitación para que lo lean. Y después está el ensayo que hace, que es un cuarto propio, que está justamente basado en lo que ella decía, que ella quería tener un cuarto propio, que era un cuarto para ella sola, para poder tener los libros y dedicarse simplemente a leer, que es algo que tiene muy en común con Orlando, ¿no? Claro, sí, totalmente. Bueno, ese ensayo es brillante por eso mismo, también porque pelea el lugar de la mujer dentro de la intelectualidad, ¿no? Y que lo reclama. No es que lo pide, lo reclama. Es como el lugar que también merecen tener, y en ese tiempo lo planteaba así. Me parece que es importante también, claramente. Sí, ensayo donde, Mati, por ejemplo, habla de su admiración por Jane Austen y por Emily Brontë, que las rescata de alguna manera. Claro, por las hermanas, sí. Y aparte rescata a Jane Austen casi como la que dice que es una hermana de Shakespeare para ella, que vos decís, bueno, la subió a Jane Austen. Wow, sí. Es increíble que eso justamente lo que tiene bueno esos libros de ensayos, son que de golpe rescatan a alguien que hasta ese momento no tenía tanto
tanto renombre, o por lo menos no le estaban dando mucha pelota. Claro, no era tan importante, pero es central, y eso hace llamar la atención sobre esos personajes y escritores. Por eso me parece que sí es cierto, son muy importantes. Yo quería recordar igual, Mati, antes de que concluyamos ahora, es que a la gente que, bueno, más allá de que estemos ahora en cuarentena, estamos juntando todos los libros que elijan de la biblioteca del Sonido y la Furia, así que pueden suscribirse por una módica suma que cada vez vale menos, pero nosotros la seguimos manteniendo, de 300 pesos una suscripción mensual. Se pueden llevar a elección cualquiera de los libros que tenemos en nuestra biblioteca, y todos los meses, si arreglamos el envío, arreglamos la manera que lo necesiten, pueden hacerlo. Así que comuníquense con nosotros y pueden darnos una mano y llevarse un libro todos los meses también. Ahora, en este momento que es tan necesario. Separaditos, y encima fuimos sumando más. Pese a la cuarentena, seguimos sumando más libros. Sí, tal cual. Es más, estamos sacrificando los nuestros incluso. Ah, sí. Duele. Alguna, tampoco tantos, pero sí, algunos. Bueno, para despedirnos, para cerrar entonces este capítulo con la enorme Virginia Woolf y el enorme Orlando, vamos a irnos escuchando a una banda que en realidad, si no me equivoco, pertenece a una banda sonora que va a hablar justamente de este tema, del cambio de sexo, que es Hedwig and the Angry, justamente con su canción Angry Inch. Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.